nombre de la Academia Nacional de Medicina y del Centro Cultural de la Facultad de Medicina, vamos a dar inicio a este panel hoy, realmente ¿qué es la persona? La idea de esto surge cuando los académicos se reúnen en Lima, los académicos de Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, referente al ejercicio de la profesión médica. Y plantean en el ejercicio de la profesión médica dos alternativas. Una alternativa era la medicina basada en evidencias, la otra alternativa era la medicina basada en la persona. Nosotros, en el capítulo de Arequipa, surgió el interrogante: ¿qué es la persona? La medicina va a ser basada en la persona, tenemos que definir, conceptualizar qué es la persona. Por eso nos hemos permitido hacer este panel hoy, no con el ánimo de debatir, sino con el ánimo de ilustrarnos. Y verdaderamente para nosotros es una satisfacción poder contar con la presencia del padre Jorge Carlos Benedito, jesuita, licenciado en Filosofía en la Universidad de Henares, Madrid, máster en Teología y Educación por la Universidad de Loyola, en Chicago, USA, docente de la Universidad Católica, Comillas de Madrid, docente de la Universidad de Cusco, Universidad de Huamanga, Católica de Arequipa y los seminarios diocesanos de Cusco y Arequipa. Y actualmente hace docente invitado de San Agustín. Él va a tratar sobre lo que es cristianismo y persona. Invitamos al padre Jorge Carlos Benedito a su conferencia sobre cristianismo y la persona. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todos. Querría comentar algo antes de comenzar mi exposición. Me ha resultado fascinante la exposición del licenciado Futuri. Yo he vivido muchos años en el Cusco. La primera vez que aprendí el quechua fue el 73, que era necesario. He entendido muchas cosas de las que ha dicho. Me ha resultado fascinante que me haya explicado cosas, por ejemplo, sobre las construcciones. He pasado muchas veces por esas fotos y no me había dado cuenta. Pero uno siempre necesita a alguien que se lo explique. De modo que me ha resultado fascinante. Recuerden conceptos que hemos escuchado, porque así no tengo que repetirlo otra vez. Nos han hablado del Hanakpacha, o sea, los cielos, lo de arriba. Nos han hablado del Ukpacha, que es lo de abajo. Nos han hablado del Kaipacha, o sea, la pacha de aquí, donde vivimos y actuamos. Nos ha hablado del Japajñán. El Japajñán es el camino. Pero si ustedes lo conectan con el taoísmo, el Tao es también el camino. Y el camino no es solo el camino, sino es la corriente de vida en la que estamos inmersos. Para acabarlo de rematar, Jesús dice: yo soy el camino, y él es solitario. De modo que probablemente Jesús diciendo yo soy el camino y la vida, o el taoísmo diciendo que es la corriente vital que nos lleva, o el mundo andino hablando del Hanakpacha, en muchos sentidos, pero uno de ellos es también taoísta, podría ser, nos dan una unión de culturas muy interesante y para reflexionar. He disfrutado con su exposición y luego he sacado otra cosa muy importante: la unidad de la persona. Somos muchas cosas integradas y seremos de verdad nosotros si también nos integramos con nuestro ambiente y con el cosmos, y valga decir con nuestra casa común. ¿Han escuchado recientemente esas expresiones? Nosotros hablamos de hermana tierra, nosotros hablamos de madre tierra,
Nosotros hablamos de la casa común. Me ha fascinado, son conceptos que no había puesto juntos tan claramente. Bueno, luego a un nivel mucho más personal y chocante, me ha fascinado también otra cosa. Si usted trepa cerros, yo me subo en Chechenia a cualquier rato, la última vez está hace mes y medio. Y soy entrenador de judo en activo ahora. O sea que mire, qué cosas tenemos en común. Me ha fascinado. Usted y todo lo que ha dicho. Bien. Otro punto previo. En la USAG, yo era allí nombrado principal en otras cosas. Pero participé mucho con la Escuela de Medicina de la USAG, que también tiene su prestigio, desde el punto de vista de organizar el programa de counseling, o sea, de consejería psicológica. Y la idea era que les hacía falta para la acreditación. Pero mi idea era que teníamos que humanizar la Facultad de Medicina y, por lo tanto, introducir un programa como el de counseling podía ayudar mucho a empezar a ver la medicina menos mecánicamente y más personalizada. Pero bueno, ahora no les voy a mandar ese rollo porque es polémico. Pero también está ahí, en lo que querría decir eso. Bueno, con esta introducción, vamos a ver. Primero situemos el precio. La presentación ahora es la persona en la tradición cristiana. Van a reconocer muchas cosas que acabamos de escuchar. Por eso les digo que me resultó fascinante. Hablemos de, ahora, no ya el mundo andino, sino hablemos de cómo es en la tradición bíblica y cristiana la idea de la gente. Hablemos de gente. Nos va a resultar menos académico que hablar de personas. Hablemos de gente porque la gente somos nosotros. ¿De dónde venimos? Bueno, eso es una página de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Venimos de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde viene nuestro concepto de persona? Viene del libro, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Llámese el Antiguo o llámese el Nuevo Testamento. Pero de ahí viene. La presentación va a tener 4 partes. Primero, los orígenes, Génesis. Segundo, ¿qué nos tiene que decir Jesús? Tercero, avanzando, cómo esto se ha desarrollado en la doctrina social de la Iglesia. Y luego, unas conclusiones de todo lo anterior. Primero, los orígenes, el inconsciente colectivo. ¿Han leído ustedes a Jung? A Carl Jung. Entonces están familiarizados con qué se quiere decir con el inconsciente colectivo. Todos nosotros tenemos una constelación de sentimientos, de emociones, de ideas confusas que están en el inconsciente de todos nosotros. Jung le llamará el inconsciente colectivo. Quisiera, en primer lugar, si vamos a hablar del Génesis, hacerles caer en la cuenta de esto. El lenguaje científico y el lenguaje mítico son 2 formas de decir lo mismo. Hemos escuchado en la exposición anterior el lenguaje mítico. El lenguaje científico es otra cosa. Yo puedo decir que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y puedo ponerlo en kilómetros. Y puedo decir cómo fluctúa, cómo va variando de posición el eje de la Tierra, etc. Lo puedo medir como quiera y puedo ponerle todas las ecuaciones que quiera y será complicadísimo. Pero si yo digo que el Sol se pone y el Sol sale, acabamos antes y estamos diciendo lo mismo. De modo que cuidado, no contrapongamos lenguajes científicos y lenguajes míticos. Probablemente se estará diciendo más rápido y más accesible a todos.
lenguaje científico siempre es complicado. Es mucho más profunda la segunda manera de hablar mítica, que hemos escuchado del mundo andino, por ejemplo. Podemos tener lo científico, podemos tener lo mítico. No voy a repetir. En esa foto ustedes ven los sueños de la humanidad. Esos sueños que están dando vueltas en la conciencia de todos nosotros y que salen por donde menos nos esperamos. Salen por donde menos nos esperamos. Vamos a ver, yo no sé ustedes, porque de repente su poder económico no les alcanza, ¿no es verdad? Pero ustedes son conscientes de que el mercado de productos de cosmética mueve miles de millones de dólares al año. ¿Por qué? Explicación rápida, mítica. Todos tenemos dentro de nosotros el sueño de la eterna juventud. Y entonces vamos a comprar lo que sea necesario, nos vamos a gastar más de lo que podemos gastar en productos de belleza porque no queremos morir. El sueño de la eterna juventud formaría parte de esta constelación de ideas que hacen que compremos la eterna juventud. Tremendo sueño. Entonces, si tenemos que ir a los orígenes, el libro de los orígenes, ya saben ustedes que es el Génesis, el primer libro de los libros, nos trae imágenes del inconsciente colectivo, ojo, filtradas por su propia fe religiosa. Atención, esto de repente les resulta extraño. Los primeros capítulos del Génesis son mito puro y duro. Y no se llamen a engaño con eso. El Génesis lo que está haciendo es ponernos en esas páginas el inconsciente colectivo, pero filtrado por la fe religiosa que tienen los que lo escriben. De modo que le dan un color, pero el contenido es común a toda la humanidad. Son imágenes del inconsciente colectivo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Separó las aguas Hanajpacha, las Unukuna, las aguas de arriba, de las aguas de abajo. No estamos hablando de Hanajpacha y Ojupacha. Estamos hablando del inconsciente colectivo por el Génesis. Estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando del fondo de todos nosotros. ¿Y cómo lo dice? Filtrados por su fe religiosa. Si ustedes leen el primer capítulo del Génesis, ese es el esquema. Descubren el patrón. En vez del Inti, podemos poner Dios, creado. Se hizo, la palabra de Dios hace, era bueno, los días. Aquí, naturalmente, no tenemos una reflexión científica, sino una reflexión humana profunda del inconsciente colectivo. Y además, otra cosa. ¿Llevan ustedes un calendario en el bolsillo? Ok. La mejor lección aprendida de la historia. ¿No vivimos con la semana? Pues entonces aquí no estamos hablando de los días de la creación científica, sino que estamos hablando de la semana. Trabajen 6 días y descansen 1 para el Señor o para la familia. Esa es la lección. Y la llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Mejor aprendida, imposible. La intención que quieren es también decirnos eso.
No estamos hablando de dioses creadores, estamos hablando de Dios Padre. Al comienzo hizo Dios el cielo y la tierra, punto. De ahí viene. Sabemos cómo se dice, y otra cosa cómo fue, ¿no? El qué, la aparición de la gente. ¿Cómo nos lo dicen? Bueno, es con la pintura clásica de todos los autores que han pintado a Adán y Eva, ¿no es verdad? Magnífico, listo. Bueno, eso, no he puesto esas fotos típicas de Adán y Eva, rubitos, blanquitos, bien, porque eso es un poco propaganda. Es propaganda, yo soy del negocio de comunicaciones, eso es propaganda. He puesto esta que es más neutra, ¿no es verdad? Más como que vamos bien con ella. Pero es elegante, bien, fíjense, listo. Sabemos que la realidad no fue esa. ¿Conforme? Sabemos que hubo gente como Lucy, sabemos que hubo gente que fueron los neandertales y unos detrás de otros dándose palos y desaparecieron. Y al final somos nosotros los que nos hemos hecho dueños del patio. De modo que diversas olas de gente hasta que llegamos nosotros. Sabemos cómo se dice y sabemos cómo fue. En cualquier caso, atención, la idea que hay acá es que hay arcilla del suelo y soplo de vida en el rostro. Ajá, este es el punto. Del barro de la tierra, Dios hizo una figura y le sopló en la cara aliento de vida y empezó a ser un ser vivo. Todos nosotros somos esa mezcla, y lo han escuchado en la exposición anterior también. Arcilla y soplo de vida. Somos Hanajpacha y somos Ujupacha. Las dos cosas. Si solo fuéramos Hanajpacha, ángeles, bueno, yo no sé qué es eso, pero no seríamos gente. Si nosotros fuéramos solo Ujupacha, podríamos ser nuestros primos los chimpancés de turno, ¿no? Y tampoco seríamos gente. Somos una mezcla. No pierdan de vista eso. Porque precisamente porque somos esa mezcla, sabemos qué pasó después. ¿Y qué pasó después? Ahí lo tienen. No hace falta que se lo recuerde. El tema es que hay un ama de casa. El tema es que hay un ama de casa que sale a comprar. El tema es que hay una ama de casa que sale a comprar y se encuentra con el casero de turno. Y ese casero de turno es un casero recontra vivo. ¿Por qué? Porque dentro del lenguaje mítico, que no tiene límites, como el lenguaje racional, que sí que los tiene, tampoco tiene tiempo. Y el lenguaje mítico no es de ayer. El lenguaje mítico es atemporal, no tiene tiempo. Está dentro de nosotros. Es como una radiografía de la gente mientras que haya gente. No es del pasado ni del futuro, es permanente. Lo llevamos dentro. ¿Y qué llevamos dentro nosotros? Esa mezcla de arcilla del suelo y de soplo de vida y de espíritu. Y entonces aquel casero astuto, ¿qué es lo que hizo? Dándonos la mejor historia de marketing de la Iglesia, de la historia. Reposicionó su producto. En marketing eso significa que las cosas no son lo que parece que son, sino lo que ponemos en ellas. Por eso vendemos. De modo que este casero astuto reposicionó su fruta. Y al reposicionar su fruta le dio un alma. Y el alma que tomó aquella manzana fue: serán como Dios. Y como resulta que todos llevamos dentro el deseo de poder y de ser como Dios, si somos sinceros todos tenemos que reconocerlo, entonces
acabó con las existencias de la gente y se las llevó todas. Ahí tenemos el problema. Somos arcilla, somos espíritu de vida, pero eso hace que llevemos dentro el sueño de querer ser como Dios, de llegar al Hanajpacha definitivamente. Y el poder. ¿Han visto la película? Pues véanla, porque es bien interesante. Y entonces, lo que nos están diciendo ahí, una serie de crímenes que representan a cada uno de los pecados, y el último es la ira, reflejan lo que dice Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Ese tironeo que llevamos todos dentro, ese hacer lo que no querríamos haber hecho y dejar de hacer lo que teníamos que haber hecho. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Cuándo me veré libre de esta mezcla? Que es la que me crea ese problema interno. Brevemente les he explicado cómo es la antropología cristiana. Punto, así, de claro y de rápido. Por eso, como todo esto parece que se había desorganizado, o que lo llevamos desorganizado dentro, entonces viene Jesucristo. ¿Cuál es su posición sobre la gente? Pero la gente, desde este punto de vista de esa mezcla interna y con una tensión interna, y con el poder metido en los huesos. No nos engañemos. El marido le tiene que pegar patadas a su esposa. La esposa se los tiene que dar a los hijos. Los hijos tienen que darle patadas al gato. El gato no sé a quién le dará las patadas, ¿no? Pero todos tenemos que darle patadas a él. Esto hay que arreglarlo. Y entonces aparece Jesús. ¿Y Jesús qué va a decir de la persona? Si uno tiene 100 ovejas y se le pierde una, yo voy a hacer todo lo que pueda por salir a encontrar esa que se me ha perdido. ¿Qué les está diciendo la historia? Somos tan importantes cada uno de nosotros que merecemos cualquier clase de esfuerzo por su recuperación. ¿Es este un punto de vista sobre la persona? Ustedes van a ser médicos. No queremos máquinas. Queremos ver a cada persona por lo que es él. Lean esta historia. Ayudar. El mundo se ha vuelto del revés. En vez de alfombras rojas, esto. ¿Identifican esa foto? Leyeron la historia, ¿no? Y cuando volvió el padre, abrió los brazos, no le hizo preguntas y simplemente lo recibió en casa. Estaba muerto y vivo. Lo habíamos perdido y lo hemos encontrado. Sacando lo mejor de nosotros desde dentro. Otra cosa. Y naturalmente el final es ese. Yo no he venido a que me sirvan, sino servir. Darle la vuelta al tema del poder, naturalmente encontramos la solución. Ese es un punto de vista sobre la persona, sobre la gente. Por eso, respeto sagrado, cariñoso, humilde. Ustedes se preparan para ser médicos. Respeto sagrado a la persona. Cariño. Servicio humilde. Así entendemos lo que es la gente. Sobre la dignidad de la persona, no hace falta que les diga más. Una foto son 3 millones, ¿de verdad? Nosotros podremos emocionarnos con el perrito de este lado, pero ese es un infeliz que bien vale, ok. Pero miren al del otro lado.
Entonces descubrimos que esa mezcla de tierra y espíritu está detrás de esos ojos y de esa sonrisa. Eso es la gente que tenemos que cuidar, porque se merece todo el respeto. La historia ha dado muchas vueltas después. Por eso, algunas de esas vueltas. Si resulta que la masacre de Macedonia del emperador Teodosio en 390, bueno, Teodosio tenía oposición política. La oposición política había que liquidar. Declaró unos juegos en Tesalónica. Metió al circo de Tesalónica a toda la oposición política. Cerraron las puertas y no salió uno de allí. Esa fue la masacre. Obviamente se acabó la oposición política. Y luego fue a la catedral de Milán a rezar en la iglesia. Y salió el arzobispo Ambrosio y le dijo: tú eres un criminal y tú no entras aquí. Son ejemplos que nos dicen cómo ha sido la tradición, cómo la iglesia, su gente, ha leído el Génesis y ha leído a Jesucristo. Cuando damos a los pobres lo indispensable, más que caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Es el mismo Ambrosio. ¿Nosotros diríamos algo así hoy? ¿Nos atreveríamos? ¿Me atrevería yo? Y miren lo de abajo. ¿Qué son los reinos sin leyes, sino bandas organizadas de ladrones? Eso es San Agustín. ¿Tenemos gobiernos que se saltan las leyes? ¿Tenemos gobiernos que dan leyes con nombres propios? Etcétera, 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 etcétera. Bandas organizadas de ladrones, según San Agustín. Aunque en el gobierno estén Obama, Merkel o Malo. Nos da igual. Bandas organizadas de ladrones. ¿Diríamos nosotros eso hoy? Pregúntenselo. Pero detrás está la valoración de la gente, que es lo que cuenta. Miren esto. Si juzgáramos por la realidad, no tendríamos que honrar a los ricos por los vestidos que llevan, sino a los pobres que los fabrican. ¿Se está hablando esto de cuál es la idea de la persona que tenemos que defender? Lo entenderían perfectamente en el Tahuantín suyo. Entonces, estamos hablando de un principio primero de la doctrina social de la Iglesia: el valor sagrado de la vida y la dignidad de la persona. Ustedes me preguntan a mí, mi respuesta es directa: eso no se toca, ni se discute, ni se negocia. ¿Vieron esa foto? Esa foto es una playa italiana. Hay dos allí de picnic tomando el sol. Y hay dos inmigrantes que se acaban de ahogar y le han puesto una toalla. Esa foto no es para niños. El desprecio de la persona es total. Los de las toallas están muertos y van a ir a recogerlos. Y los otros están de día de playa. La naturaleza social de las personas y su vocación a vivir en comunidad. Segundo gran principio. Es lo mismo. Somos todos. Aquí tienen el resumen de Mafalda. Cuando queremos amasar fortunas, no hay más remedio que hacer harina a los demás. Muy bien dicho. Mafalda es peligrosa, ¿recuerdan? ¿Han leído sus tiras cómicas? Y ahora, una foto para la polémica. ¿Hablamos de respeto entre culturas y hablamos de respeto entre gente? Vean eso. Y vamos a dejarnos de historias. ¿Quién lleva razón ahí? ¿Quién está mejor ahí? ¿Quién está peor ahí? ¿Quién puede ser más libre ahí?
vamos a dejarnos de muchas historias. Luego discutan entre ustedes esa forma. Fíjense que solo cambia una palabra, todo o nada. El resto es igual. Vamos a dejarnos de historias. Cuando hablamos de la gente, hay mucha propaganda. Consecuencias de todo esto. En primer lugar, un documento, Laudato Si, que les recomiendo que vean, se lo compren y lo lean. Ya. Sobre la casa común. Resumen. La gente procede de la tierra y se debe a ella. ¿Lo han oído en la exposición anterior? Todo está conectado, personas y medio ambiente. ¿Lo han oído en la cosmovisión anterior? Si nos cargamos el medio ambiente, nos estamos cargando la sociedad y la gente. ¿La ecología es integral, completa o no es ecología? Si solo vamos a defender a los delfines, eso a mí no me busquen para ser. No, esto es global. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un problema ecológico, los pobres y los excluidos son los que más sufren y le pegan la cara. ¿Eso es verdad? Parece que es obvio. Si yo pienso en pobres y excluidos, entonces me preocupo por el medio ambiente. Naturalmente, si vamos a hablar de la persona, ahí lo tienen, de una forma bien puesta. En los extremos, en el amanecer y en el atardecer de la vida, y cuando la fragilidad es máxima, es cuando más necesitamos ayuda. Respeto a la dignidad de las personas. Cuando no se reconoce, léanlo. Eso es Francisco. Todo está interconectado. Si no reciclamos nosotros, otro va a reciclar por nosotros. Esa foto es brutal. Nosotros le mandamos a los otros nuestra basura electrónica. Y ese niño la recicla por nosotros. Respeto a la gente. La ecología tiene que ser integral. ¿No qué? Ahí tienen el medio ambiente. Aquí tienen la industria. Allí tienen la ciudad con la gente. Todo tiene que estar perfectamente integrado. La gente integrada. La naturaleza integrada con nosotros. La industria, la minería integrada con nosotros. No se trata de minería sin minería, es una minería integral dentro del conjunto. Bueno, si hablamos de servicio, esa foto puede ayudarnos a entender, ¿no? Cuando murió María Teresa, yo creo que me pasé como las 6 horas que duró aquello en la televisión, no me lo podía creer. En la India, una extranjera, el segundo funeral de Estado después del de Gandhi. No ha habido otro. O sea, Gandhi y Madre Teresa. Y la carrera estaba guardada por el ejército indio. Y el cadáver lo llevaban en una cureña de artillería de estas, el carro jalado con caballos, ¿no? Así llevaron. Madre Teresa, ese después de Gandhi, lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la mejor expresión de lo que significa el servicio. Servicio a quién? A la gente, sin preguntarle ni quién es ni de dónde viene, por ser gente. Bueno, ¿saben esa foto a qué se refiere? Tenemos siempre esperanza, si de verdad nos lo creemos,
y llevamos esta idea de lo que somos y de lo que es la gente, bueno, yo creo que siempre va a haber esperanza. De ahí vienen mis conclusiones, de lo que les acabo de decir en los últimos 20 y tantos minutos. Gracias.